días. Vamos a dar inicio a nuestra última exposición ya para el cierre de nuestro diplomado. En esta ocasión nos acompaña el licenciado profesor Francisco Mendoza. Él es historiador y psicólogo de profesión. Actualmente es profesor de psicología clínica a nivel superior. Su pasión por la historia lo ha llevado a ocupar gran parte de su vida en el estudio e investigación de esta. Y desde diciembre de 2012 es cofundador de Hugo Radio, donde narra pasajes de la historia de México. Conferencista de historia y psicología, ha dictado sus ponencias en diferentes instituciones educativas, públicas y privadas a nivel básico, medio superior y superior, así también como en diferentes asociaciones civiles e instituciones gubernamentales, tanto en México como en el extranjero, y ha sido entrevistado para diversos programas de radio y televisión, periódicos y revistas. Ha sido invitado a impartir ponencias en diversos temas históricos de nuestro país por parte de gobiernos municipales, como Pachuca, Ozumba, Querétaro, Ciudad Hidalgo, Puebla, Amealco, Cancún, entre otros. Ha participado en el programa El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado, en el programa Hora 11 de TV4 Guanajuato, en Radio Chinasli y Red de Costa de Galeana, así como ha impartido series de conferencias en el Palacio de Minería y el Centro Histórico de la Ciudad de México. Al día de hoy, transmite semanalmente por internet diversos temas históricos: época prehispánica, conquista, independencia, revolución, entre otros, los cuales pueden ser escuchados en vivo todos los días lunes a las 22 horas en el link de Spreaker.com, show La Verdadera Historia de México. Se queda con ustedes el profesor Francisco Mendoza. Gracias. Gracias, licenciado. Le agradezco mucho la presentación. Y gracias a todos ustedes por la invitación, por la confianza que nos tienen para estar aquí. Y bueno, a las autoridades del Colegio de la Defensa Nacional, lo mismo a las autoridades de la Secretaría de Seguridad. Es un honor realmente estar aquí con ustedes. Puedo comentar antes de iniciar, porque es mucha la información que se va a dar. Antes de iniciar, puedo comentar de que yo conocí estas instalaciones por ahí de los años 80. Yo entrenaba, esto era el INDE, el Instituto Nacional del Deporte, llegó a ser sede pues del INDE. Yo entrenaba aquí en el casino, que está aquí atrás, ahí entrenábamos nosotros. Desde entonces no había yo regresado, sigo en el deporte, pero no había regresado. Entonces, regresar a estos espacios, pues para mí me llena bastante. Y luego otra cosa que cuando yo estudié historia, recuerdo que, pues sí, tenemos que ver todas las etapas históricas de México, igual historia universal. Pero cuando estudiamos historia de México es bien bonita la parte prehispánica, bien bonita, las grandes culturas, Teotihuacán y Tenochtitlan, etcétera. Pero llega la conquista, y a partir de ahí como que hay un vacío, 300 años que decimos, no nos gusta el virreinato, nos duele todavía el virreinato, no que hayan estado los españoles aquí. Pero bueno, luego nos metemos al estudio de la independencia, etcétera, y hacemos una pausa, casi todos los historiadores hacemos una pausa, porque no nos gusta meternos a este tema, ¿sí? La guerra México-Estados Unidos nos sigue doliendo, nos sigue llegando a quienes estudiamos historia. ¿Qué fue lo que pasó entre el 46 y el 48? Y ya después bien bonito todo lo que es intervención francesa y cómo México se defendió y pudo expulsar a los franceses de aquí. Luego se viene la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Son las etapas principales de la historia de México. Pero llegar a esta parte, a mí me costó mucho trabajo posteriormente, ¿sí? Pero me metí al estudio ya no de lo que se dice por encimita, de que perdimos, ¿sí? Al decir las causas de la derrota, vamos a ampliar el comentario hasta dónde fue realmente una derrota. No con esto estoy como lamiéndome las heridas, aclaro. No, sino hasta qué grado nos sirvió el aprendizaje de esto, de haber perdido la mitad del territorio nacional, pero que esto nos sirvió durante la intervención francesa. La experiencia de la intervención norteamericana nos ayuda para la intervención francesa y pudimos echar a los franceses de aquí. Los franceses, lo único de lo que eran dueños era del piso que pisaban, pero el resto de nuestro territorio, el pueblo se defendió, ¿sí? Como pudo se defendió, y echamos a los franceses de aquí. Y acabaron ahí, fusilado Maximiliano, Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas.
Lástima de Miramón, lástima de Mejía, o sea, excelentes generales, caray. Es una pérdida terrible para nosotros. Y Miramón, que fue alumno del Colegio Militar y que estuvo precisamente durante la intervención norteamericana. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Sí, Guerra México-Estados Unidos, las causas de la derrota. Yo quiero preparar de una vez el cierre de mi ponencia con ustedes, preparar el cierre. Lo voy a preparar desde el inicio, ¿sí? Por favor, sargento, la primera imagen. Este cañón, ¿sí? Se encuentra en Texas. Ustedes van por las carreteras, el freeway, bueno, sí, la carretera que va cruzando la frontera. Hay un rancho que se llama Carricitos. La frontera, el río Bravo, está de este lado, más o menos como a 300 metros. Ahí está el río Bravo. Y aquí en este lugar, en el rancho de Carricitos, se dio la primera batalla entre norteamericanos y mexicanos. Ahí se dio la primera batalla. Pues ellos todavía conservan un cañón. ¿Y qué creen? Apunta hacia México todavía. Ahí está. Por eso les digo, el río Bravo está aquí a 300 metros. Sigue apuntando hacia México. O sea, simbólicamente, ellos siguen apuntándonos. ¿Sí? Simbólicamente ahí está. Y entendemos muchas cosas ya después, si quieren, si nos invitan otra vez, platicaremos la influencia de toda esta guerra en los Estados Unidos actualmente y entendemos por qué tanta violencia de Trump contra nosotros. Pero bueno, esto era nuestro territorio, el territorio que, a ver, son las cosas que tenemos que ir aclarando, ¿sí? Todo esto es el territorio del virreinato de la Nueva España. Estamos hablando de lo que es Alta California. Alta California abarcaba lo que es actualmente Arizona, Nuevo México, sí, aquí estaban los primeros asentamientos en Santa Fe, y tenemos la provincia de Texas. Pero Texas ya había sido ambicionada, ¿eh? Hasta aquí llegaba la Luisiana, si ustedes se fijan, la Luisiana, que pertenecía a Francia, y que Napoleón Bonaparte prácticamente se la regala a los norteamericanos. Los norteamericanos venían avanzando, ¿sí? Y prácticamente les regala esa provincia de Luisiana y nos los deja como frontera, ¿sí? Bien, y este es el mapa de México de 1821. Esto es, al consumarse nuestra independencia, esto es lo que nos quedó a nosotros del virreinato. Toda la parte norte y Centroamérica. Esto era nuestro, ¿sí? Era nuestro territorio como virreinato. Surgimos como imperio, 1821, 1824, tenemos nuestra primera constitución, ¿sí? Y aquí vamos a mencionar algunos personajes que son fundamentales. Cuidado con lo que vamos a decir, o de mi parte, cuidado con lo que voy a decir, pero todo lo que voy a comentar tiene un fundamento, todo está perfectamente documentado. Pasamos a la siguiente, sargento, por favor. Bien, este hombre, Alexander von Humboldt, al cual, y es aquí, a mí me pidieron que ligara esta parte con la seguridad, sobre todo la seguridad nacional. Todavía no tenemos una nación, todavía es el virreinato de la Nueva España. Humboldt está aquí en México, hace investigaciones, va al Popocatépetl, dibuja planos, mapas, etcétera, ¿sí? Y nosotros lo apreciamos mucho, Alexander von Humboldt, prusiano, aunque Prusia en ese tiempo pertenecía a Alemania, o sea, es alemán. Pero después de aquí se va a los Estados Unidos. ¿Y qué creen? Ahí es donde tenemos que empezar a ver qué pasó. ¿Qué pasó en esta guerra de 46-48? Desde aquí tenemos que mencionarlo. Porque el presidente de los Estados Unidos era Thomas Jefferson en ese momento. Y él le compra todo el material a Humboldt, planos, ¿sí? Donde decía exactamente dónde teníamos puertos, dónde teníamos minas, dónde había ríos, todo el plano del virreinato, todos sus planos los entrega Humboldt a cambio de dinero. O sea, se los compran. Y él los entrega ahí en Washington. La pregunta es, ¿y por qué le interesaba tanto a Thomas Jefferson conseguir tanta información del virreinato de la Nueva España? Porque ya habían visualizado. Ellos ya habían visualizado que ellos se iban a expandir. Sí, Napoleón les acaba de entregar la Luisiana y ellos quieren una salida hacia el Pacífico. Eso es importante en el Tratado Guadalupe Hidalgo, porque ellos quieren expandirse hasta el Pacífico y sobre todo quieren un lugar muy importante, San Francisco. Les interesa mucho San Francisco
y el puerto de San Diego. Ellos están buscando esos dos puertos. Y ustedes se fijan, la frontera con los Estados Unidos casi comienza en San Diego. O sea, San Diego, ellos iban por ese puerto, ¿sí? Y Humboldt, pues sí, lo apreciamos mucho en México y hablamos de todo lo que nos dejó, etcétera, las investigaciones que hizo y cómo dio a conocer México en todo el mundo. Pero nos vendió, de alguna forma nos vendió, sin saberlo, nos vendió Humboldt. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, estando ya el imperio de Agustín de Iturbide, colonos que venían de Missouri, de Kentucky, de varios estados originales, piden permiso para colonizar Texas. En el virreinato se les dijo no, por lo siguiente, ojo con estos pequeños detalles, aquí es donde está el detalle fino de la historia. ¿Por qué? Porque quien mandaba aquí, en estas tierras, era el poder junto con el virrey, era el clero. El clero tenía absoluto poder. Entonces el clero exige que personas que llegaran al virreinato tenían que ser católicas. No se aceptaban protestantes. Y acabamos de tener la reforma protestante en Europa. No se aceptaban protestantes aquí. Mientras que los Estados Unidos abrieron sus puertos y abrieron Nueva York, etcétera, y dijeron, vengan todos. Y llegaron árabes, y llegaron judíos, y llegaron protestantes, y llegaron de todas las religiones. En México no. Y cuando surge la independencia de Estados Unidos, en unos cuantos años ya eran millones y millones. De tal forma que para este tiempo de Agustín de Iturbide, en México éramos 7 millones de habitantes y en Estados Unidos ya eran casi 30 millones de habitantes. Y una economía que se estaba moviendo muchísimo. Mientras que nuestra independencia, que a veces hablamos muy rápido de ella, fueron 11 años de lucha. 11 años que se desangró el virreinato. 11 años que se detuvo la economía, se inundaron las minas de Guanajuato, las minas de Zacatecas se incendiaron. Es más, en el censo de 1810 teníamos 8 millones de habitantes y en el 1922 tenemos 7 millones. Se redujo la población 1 millón. Decimos 1 millón de muertos. No, fueron alrededor de 300,000 muertos en combate. Los demás murieron de peste, de hambre, de enfermedades. ¿Por qué? Porque el virreinato estaba abandonado, literalmente abandonado. Sea como sea, nos costó 1 millón de gentes. Entonces vean los Estados Unidos cómo es una economía pujante que está avanzando y nosotros estamos saliendo de nuestra independencia. Entonces, Agustín de Iturbide es el primero que concede un permiso para que se colonicen las tierras de Texas. ¿Sí? Ahorita decimos, Texas, híjole, tiene un poderío económico tremendo, aunque su economía depende del 70% de México, pero bueno, tiene un poderío económico tremendo. En ese tiempo no, en ese tiempo eran pastizales, eran arbustos, pero ¿a qué venían los tejanos? Ellos venían sobre todo a la siembra del algodón, ¿sí? El terreno era fértil para el algodón, por eso había esclavos en Texas, se practicaba el esclavismo, pero Iturbide dijo, bueno, pueden pasar 5,000 familias, tienen que ser católicos, ¿sí? Y tienen que aprender a hablar español. Dijeron, sí, como tú digas, Iturbide, como tú digas, sabían ellos, su embajador aquí, sus representantes en México, sabían perfectamente que se iba a derrumbar Agustín de Iturbide, lo sabían perfectamente. De ahí la importancia de la seguridad, qué se sabe y qué no se sabe, qué se tiene que investigar y qué no se tiene que investigar. Bien, Agustín de Iturbide se derrumba su imperio, pasamos a la siguiente, por favor, se derrumba su imperio, y para ese entonces, bueno, queda nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria. Nuestro segundo presidente, Vicente Guerrero, le encarga a un compañero de armas, que también peleó junto a Morelos, el general Manuel Mier y Terán, y le dice a Mier y Terán, te encargo, ve a checar qué está pasando en Texas, porque Iturbide dejó entrar 5,000 y me dicen que hay como 50,000. A ver, ve a ver qué está pasando. Manuel Mier y Terán, cuando regrese le informa a Vicente Guerrero, se lo dice, Texas ya se perdió. O sea, ya perdimos Texas. Ya está invadido por completo Texas. ¿Sí? Efectivamente, los tejanos lo que van a hacer es independizarse. Para ese tiempo, ya en el 36, ya está como presidente Antonio López de Santana. Aguas, lo voy a decir de una vez porque esto causa mucha polémica, esto causa
muchos comentarios, licenciada, le encargo. Apagarlo, ¿no? Por favor. Pero nos han metido en la cabeza a los mexicanos y lo traemos casi tatuado, ¿sí? Casi tatuado, de que Santana vendió la mitad del territorio nacional. No lo digo yo, lo decimos todos los historiadores, eso es absolutamente falso, absolutamente falso. Santana no vendió la mitad del territorio nacional, ni siquiera estampó su firma en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ni siquiera era presidente de México cuando se firman los tratados. Eso es completamente falso, ha sido una mentira que nos han dicho durante muchísimo tiempo, Santana, Santana, Santana. ¿Y qué pasa? Voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Yo soy admirador hasta el día de hoy del maestro Carlos Monsiváis, que falleció ya hace 13 años, Monsiváis. Fui a varias conferencias con él. En una conferencia nos decía que estando en Buenos Aires con unos amigos, estaban en un restaurante, y que escuchó que en la mesa de al lado unos argentinos estaban cerrando negocios. Entonces, estos argentinos cierran un negocio y de pronto agarra uno y dice, pero mira, vos, vamos a cerrar el negocio, pero no quiero que nos hagas una mexicanada. Bueno, no lo platicó así Monsiváis, pero me imagino que así hablaban los argentinos, ¿no? No quiero que nos hagas una mexicanada. Y Monsiváis se queda oyendo, y usaron 3 o 4 veces el término mexicanada. Se para Monsiváis, así nos lo platicó él, se para Monsiváis y va con la mesa y dice, disculpen, ¿saben qué? Sin querer escuché su plática, soy mexicano, y me gustaría saber a qué se refieren ustedes con la palabra mexicanada. Y dice, vamos, no se ofendáis vos, o sea, no es contra vosotros. No, solamente quiero saber a qué se refieren con una mexicanada al hacer un negocio. Dice, a una traición. Y nos decía el maestro Monsiváis, esa es la imagen que tienen de nosotros, los mexicanos allá afuera. De pronto dicen, los mexicanos son traicioneros, ¿sí? Se traicionan. Tanto que al cerrar un negocio en Argentina dicen, no me hagas una mexicanada. Fíjense qué mentalidad tenemos, pero porque nosotros mismos la reproducimos. Y de pronto decimos a los 4 vientos, ¿sí? Es que estamos llenos de traidores en México. Y esa es la imagen que estamos dando hacia el extranjero. En lugar de dar una imagen sólida, una imagen firme, damos una imagen de traidores. Y esa, los responsables somos nosotros, ¿sí? Los responsables somos nosotros. Bueno, me voy a seguir lo más rápido posible. Es que les digo, es mucha información. Nos vamos a la independencia de Texas, la famosa batalla del Álamo, 1836, que la batalla del Álamo está hecha por Walt Disney. Sí es cierto que se derrotó a los norteamericanos en el Álamo, se les derrotó, pero las películas que se han hecho sobre el Álamo, 3 o 4 películas, están hechas por Walt Disney, están hechas por Hollywood. Obviamente ahí los malos, malvados, criminales, sanguinarios y de lo peor somos los mexicanos, ¿sí? Sin embargo, en esta batalla del Álamo, que es cierto, por superioridad numérica Santana se las ganó, es cierto, pero Santana 3 veces les pidió la rendición, 3 veces. Lo que pasa es que la gente del Álamo los dejaron solos sus gentes, ¿eh? Y Santana, después de 3 intentos de que se rindieran, no lo aceptaron, les mandó todo el ejército y los aplastaron, ¿sí? Es más, de ahí salió, vimos la imagen de David Crockett, ¿no? El famoso Daniel Boone, de ahí salió esta imagen, que es falsa por completo, y este gorrito, este famoso gorrito de mapache, casi exterminan a los mapaches en Estados Unidos, real, ¿eh? Casi los exterminan cuando empiezan a sacar las imágenes de Daniel Boone. Todos los niños querían su gorrito de mapache, ¿sí? Y si ustedes ahorita van al Álamo, ahí en Texas, en San Antonio, les venden gorritos de mapache. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí. Y bien, ellos hacen mucho escándalo por la batalla del Álamo. Sí, los derrotamos y desafortunadamente perdimos esta batalla, la batalla de San Jacinto. ¿Fue un error militar de Santana? Sí fue un error. Sí, le da descanso a sus tropas, sus vigías se duermen y de pronto llegan los norteamericanos y lo derrotan a Santana. Ajá. Vale hacer mención que esta pintura que decora varios museos, porque se ha reproducido, también es completamente falsa. A Santana no lo capturan acostado, o sea, es una mentira esta imagen, no lo capturan acostado. Gracias, qué amable. En fin, hay mucha falsedad en toda esta historia del Álamo. Les recomiendo mucho el libro El Álamo de Paco Ignacio Taibo.
Se los recomiendo bastante. No, hombre, nada más, antes de leerlo, por favor, acérquense un té de tila y no coman aguacate antes, porque se van a enojar. Pasamos a la siguiente, por favor. Y otra gran mentira, los tratados de Velasco, donde dicen los tejanos, para que vean, Santana nos dio la independencia, sí, aceptó nuestra independencia. No es cierto, y lo podemos ver. Por internet bajen ustedes tratados de Velasco. Y los tratados de Velasco lo único que dicen es que no va a continuar la lucha y que los tejanos van a enviar una comisión a México para negociar cuál es la situación en la que va a quedar con respecto a México. Eso es lo que firmó Santana. Entonces decimos, es un traidor, ¿por qué les dio la independencia? No, no les dio la independencia. Tenían que venir a México a tratarlo. ¿Sí? Es otra gran mentira. Pero bueno, pasamos a otros, que cada uno de estos temas nos podemos alargar y alargar. Bien, al final los tejanos se independizan, pero sabemos que todos ellos venían de Kentucky, de Milwaukee, de un montón de lugares de acá, y lo que hacen al independizarse, Santana lo que dice, vamos a recuperar Texas. O sea, lo vamos a recuperar, ¿sí? Y los tejanos lo que hacen es aliarse a los Estados Unidos y se convierten en un estado más de los Estados Unidos. Entonces vean todo lo que se ha ampliado Estados Unidos, de ser las 13 colonias, le compran a España la Florida, les regala a Napoleón la Luisiana, perdón, le toqué y se regresó, ¿verdad? Resonante, sí. Y todo esto es el territorio tejano. Realmente en la guerra, lo que perdimos fue esto. Este pedazo, ya lo habíamos perdido. Acuérdense lo que les dije, desde el general Mier y Terán, cuando dice Texas ya se perdió. Sí, está invadido de colonos. Esto ya lo habíamos perdido, ya lo habíamos perdido desde antes. Pero bueno, hay un problema, pasamos a la siguiente, por favor. Hay un problema aquí, en esta pequeña franja, lo vamos a ver después en un mapa, ¿dónde queda la frontera entre Texas y México? Nosotros decimos siempre, estaba así la división política, que era en el río Nueces. Y ellos decían, no, es en el río Bravo. No, es en el Nueces. No, es en el Bravo. Y es una franja que está en disputa entre los dos gobiernos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presidente de los Estados Unidos, el presidente Polk, aguas con ese nombre por lo que voy a decir después, el presidente Polk, ¿sí? El presidente Polk lo que dice, le da la orden a Winfield Scott, a Zachary Taylor, de que avance con sus tropas y se brinque el río Nueces. Oficialmente está en nuestro territorio, oficialmente. Entonces, México contesta, con Mariano Arista, México contesta y cruzamos el Bravo. Entonces se encuentran los dos ejércitos en la franja que está en disputa, se encuentran los dos ejércitos. ¿Qué pasa? Que Polk, lo sabemos ahora, porque esos documentos ya son públicos, le exige a Zachary Taylor una provocación. Y efectivamente caemos en la provocación, se enfrentan dos compañías, los mexicanos les pasan por encima y de pronto Polk anuncia en el Congreso norteamericano, ¿saben qué? Sangre americana ha sido derramada en suelo americano y nos vamos a la guerra. Mayo de 1846. ¿Pero qué creen, amigos? En mayo de 1846, los Marines ya estaban en California, ya estaban metidos en California, ya estaban en Sacramento, ya estaban en la Bahía de San Francisco. O sea, la invasión comenzó antes. 1845, un año antes, ¿sí? Los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, habían hecho su migración desde Nueva York y ya habían entrado al territorio de Utah. El territorio de Utah era de nosotros. Y habían hecho su ciudad en Salt Lake City, que está arriba de Las Vegas, etcétera, un poquito arribita. Ellos ya lo habían invadido, así como los colonos habían invadido aquí Texas, ellos ya habían invadido acá lo que es la zona de Utah, que nos pertenecía, ¿sí? Y ya habían desembarcado, ya estaban las fragatas norteamericanas en el 46, ya estaban las fragatas norteamericanas tomando nuestros puertos en California. Vale hacer mención de California, amigos. Hago un punto de aparte, mención de California. California es tan rico, pero tan rico, este territorio de California, que si ahorita, 2023, California se independizara de Estados Unidos, ahorita, solito California sería la 7ª economía del mundo. De ese tamaño es California.
y la riqueza de California. Ahorita serían la 7ª economía del mundo. Nosotros somos la 13ª economía del mundo. Solo California tiene más economía que todo México. Para que vean la riqueza del territorio. Por eso a los americanos les surgía llegar a San Francisco y llegar a San Diego. Esto era lo que les interesaba. Esta parte de Oregón ya la habían tramitado con los ingleses, que ya se habían retirado, se forma Canadá, aunque realmente el virreinato comenzaba aquí, justo en la bahía de Vancouver. Aquí comenzaba nuestro virreinato. Pero bueno, les digo, a ellos les interesaba California. Estaba despoblado California. Se calcula que en todo California, y noten ustedes las ciudades que hay, San Francisco, Los Ángeles, Oakland, ciudades enormes, San Diego, en todo California habría aproximadamente 40,000 mexicanos. O bueno, del virreinato. No, ya en ese tiempo mexicanos. No había mucha gente, estaba despoblado por completo. Entonces llegan estos tipos y empiezan a desembarcar en nuestros puertos, antes de la declaración de guerra. Por eso le urgía a los Estados Unidos, rápido, una declaración de guerra, que me den un pretexto. ¿Por qué? Porque mi gente ya está desembarcando. Le urgía a los americanos. ¿Les suena conocido esta historia, amigos? ¿Les suena conocido cómo los americanos les surgía la declaración de guerra con Japón? Les surgía un pretexto, y de pronto, creo que para nadie ya es un secreto, que ellos sabían del ataque a Pearl Harbor y se hicieron tontos, ¿sí? ¿Hicieron tontos para qué? Para que los atacaran y tener pretexto para entrar a la guerra. Lo mismo el hundimiento de Lusitania en la Primera Guerra Mundial, son pretextos. Pero bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Este es el presidente, Polk. Les digo, recuerden el apellido. Otra más, por favor, sargento. Bien. Y aquí tenemos a Santana, ¿sí? Santana, que en ese momento estaba en La Habana. Santana fue 11 veces presidente de México. Pero si sumamos las veces que estuvo en la presidencia de México, en total fueron 5 años, 9 meses. Ni siquiera un sexenio duró. Ni siquiera un sexenio. 11 veces presidente. La última, en el 54, fue lo peor. Ahí sí, pésima su administración. Es donde se da el plan de Ayutla, se incendia otra vez el país para poderlo correr y sale huyendo Santana de México. Pero antes él ya se había ido y estaba en La Habana, Cuba. ¿Sí? Y fíjense aquí donde entra la gran mentira. ¿Por qué? Porque él estando en La Habana, la flota norteamericana, que les digo, ya habían comenzado ellos la guerra, ya estaban fondeando sus barcos en Veracruz y todavía no había una declaración de guerra. Entonces, Polk manda un emisario, habla con Santana y le dice, ayúdame, mira, vamos a hacer un negocio tú y yo, vamos a hacer un negocio, yo te doy una lana, ¿sí? Y tú me das chance de invadirlos. Y dice Santana, va, órale, pásame la lana. Ustedes dirían, no, que no es traidor. Bueno, agarra, recibe todo el dinero, Santana, y esto está perfectamente documentado, y ahorita les digo por quién. Y Santana se embarca, viene a dar a Veracruz, lo dejan entrar los norteamericanos, ¿sí? Y se viene a la Ciudad de México y dicen, señores, se nos vienen los americanos encima, y tengo este dinero y vamos a armar un ejército y nos vamos a defender. ¿Quién lo dice? Revisen los diarios, el diario, ¿sí? De Polk. Está en escrito, lo podemos encontrar en el Fondo de Cultura Económica, en los diarios de Polk, y revisen los diarios de Polk. El mismo presidente Polk dice, Santana me engañó, Santana me traicionó, yo le pagué, ¿sí? Yo le pagué para que nos ayudara, no para que se nos fuera en contra. Efectivamente, Santana, muy largo Santana, lo que hace es tomar el dinero que le están ofreciendo a los americanos, lo toma efectivamente, viene y arma un ejército aquí, ¿sí? Y luego se va a San Luis Potosí y arma otro ejército. Uno lo deja aquí, otro se lo va a armar en San Luis Potosí. ¿Saben con qué lo va a armar Santana? No pretendo defender a Santana, aclaro, porque después les digo, va a ser pésima sus administraciones, pero bueno, ¿saben con qué arma Santana el ejército? Con sus haciendas. Él era dueño de todas las haciendas de Veracruz a Jalapa, era dueño de todas las haciendas, pues las hipotecó todas para poder armar un ejército y defendernos del ataque de los norteamericanos que venían por el norte, los de Taylor, ¿sí? Y el otro ejército se queda formándose en el centro, y ahorita voy para allá. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, batalla de Monterrey. Taylor avanza, ¿sí? Llega hasta Monterrey. Híjole, lo que son las casualidades. Perdemos Monterrey por 1 hora.
Por 1 hora perdimos Monterrey. Simplemente no pudieron entrar los norteamericanos a Monterrey. La defensa de Monterrey fue tremenda. Tremenda la defensa de la ciudad de Monterrey. Y me encantó que hace 2 años se acaba de nombrar heroica a la ciudad de Monterrey. Tenemos 4 veces heroica Puebla, 4 veces heroica Veracruz. Tenemos muchas ciudades heroicas. Y Monterrey no era heroica. Y después de 175 años, hace 2 años por fin, ¿sí? Por fin se nombró heroica ciudad de Monterrey por la defensa que se hizo contra los norteamericanos. Y precisamente cuando Taylor ya no podía avanzar y se iba a retirar y da la orden, a ver, ¿saben qué? Levanten casas de campaña, guarden artillería, qué sé yo, nos vamos, porque no vamos, o sea, no pudimos, nos retiramos. Llega un emisario de las Fuerzas Armadas Mexicanas, dicen, estamos pidiendo una rendición. Bueno, ofreciendo una rendición. Si este soldado se hubiera tardado 1 horita más, caray, la hubiéramos librado y hubiéramos ganado la batalla de Monterrey, pero bueno, la ganaron ellos por este tipo de situaciones. Y se da otra batalla. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, este es Zachary Taylor, el comandante norteamericano. ¿Sí? ¿La que sigue? Aquí está. Amigos, esto es importante también para cuestiones de seguridad, creo yo. Estas fotografías que están ustedes viendo son originales. Van a decir, 1847, sí. Son daguerrotipos que se encontraron en un bote, en un rancho en Texas, entre cosas antiguas, etcétera, se encontraron estos daguerrotipos. Este es el ejército norteamericano que nos invadió. Es la primera guerra que fue fotografiada. De hecho, es la primera guerra de los Estados Unidos. Los generales son egresados de West Point, que es su máxima academia militar, así como nuestro heroico colegio militar. Es su máxima academia militar, eran egresados, y esta es su primer guerra. Estos son los soldados norteamericanos. Y se encontraron esas fotografías, bueno, de daguerrotipos. Lo que sabemos es que eran 3 juegos. El segundo juego es de la toma de Veracruz. No se ha encontrado, no se sabe dónde está. Y el tercer juego, ¿sí?, es de la toma de la Ciudad de México. Es probable que hasta existan fotos de nuestros cadetes del Colegio Militar muertos. Es probable. Pero esto no lo van a mostrar nunca los norteamericanos. No lo van a mostrar por lo que viene ahorita. Aquí esta batalla se gana, realmente esta batalla la gana Santana, puede frenar a Taylor, pero en México ya había habido un levantamiento organizado por la iglesia. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, les platico de esto, se entera Santana de que ya están atacando Veracruz. Esta es la antigua ciudad de Veracruz. Ven ustedes que la ciudad era amurallada, como en Campeche. ¿Sí? Veracruz era amurallada para defenderse de los piratas. De la muralla ya nada más existen 2, 3 pedacitos. Todo lo demás ya fue destruido. Bueno, los norteamericanos hicieron su primer desembarco anfibio de la historia, que después serían famosos en Normandía, en la Guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial. Pero en Veracruz, su primer desembarco anfibio, ¿sí? Esto es, hicieron lanchas especiales para desembarcar en playas veracruzanas, que al principio quisieron desembarcar en Alvarado. No iban a desembarcar en Veracruz porque estaba San Juan de Ulúa. Querían desembarcar en Alvarado. Y cuando intentaron desembarcar en Alvarado, los alvaradeños, es una batalla que no se habla, caramba, que le ganamos a los norteamericanos, no pudieron desembarcar. Se armó el pueblo. No solamente la poca marina mexicana que teníamos en ese momento, ¿sí?, sino el pueblo mismo se armó y como pudo, echó a los marines al mar otra vez. Yo imagino que fue con fusiles, esos viejos fusiles, a pedradas, y bueno, estamos entre puros adultos y a mentadas de madre. ¿Por qué? Porque los alvaradeños son famosos, ¿sí? Entonces seguramente hasta mentadas de madre les aventaron. Pero nomás no pudieron desembarcar en Alvarado. Y de eso no hablamos. Noten, ese es otro detalle. ¿Por qué siempre hablamos de las derrotas? ¿Y por qué no hablamos de los triunfos que hemos tenido? 2 intentos hicieron los norteamericanos de tomar Alvarado y nomás no pasaron. Quisieron tomar Tabasco y nomás no pasaron. El ejército mexicano se metió a la selva, ahí en Tabasco, pegado a Villahermosa. Se metió a la selva y no lo pudieron sacar y utilizaron guerra de guerrillas. Nomás no pudieron los norteamericanos. ¿Qué les interesaba? El istmo de Tehuantepec. Ellos siempre han querido el istmo de Tehuantepec. Por eso cuando no lo consiguieron se fueron a Panamá y hicieron todo un canal.
Por eso ahorita se ha manejado tanto ese tren que corre por todo el istmo de Tehuantepec. Es estratégico desde hace muchísimos años el istmo. Bien, aquí en Veracruz desembarca Winfield Scott y empieza a bombardear la ciudad. La ciudad no se rinde. Por eso 4 veces heroica Veracruz. Son 4 momentos tremendos de Veracruz. Veracruz no se rinde, ¿sí? ¿Cuál era el tamaño del ataque de los norteamericanos? Que si hacemos un promedio de cuánto tiempo estuvieron bombardeando la ciudad, resulta que caía un obús cada 7 segundos. Cada 7 segundos caía un obús a la ciudad, ¿sí? En promedio. De la cantidad de artillería que se utilizó para destruir Veracruz. Salieron los cónsules de varios países a hablar con Winfield Scott. Dice, ¿sabes qué? Nosotros somos extranjeros, no nos metemos en esto, pero deja salir a las mujeres y a los niños. Y Winfield Scott dijo, no salen. No los dejó salir y siguió bombardeando la ciudad hasta que la ciudad se tuvo que rendir porque no recibió apoyo, no recibió ayuda a Veracruz. Dejaron solos a los veracruzanos. Y ahorita vamos a explicar por qué. Y es cuando se rinde la ciudad de Veracruz. Heroica ciudad de Veracruz, ¿sí? Bueno, desembarca Scott, va a avanzar, pasemos a la siguiente, por favor, va a avanzar. ¿Por qué no llegó un ejército a Veracruz? ¿Qué pasó con el ejército que ordenó Santana que se iba a formar con parte del dinero, ¿sí? que habían dado los mismos norteamericanos y con dinero que se le pidió a la iglesia? Él deja en la presidencia a Valentín Gómez Farías. Y Valentín Gómez Farías le dice a la iglesia, a ver, iglesia, ¿sabes que tú eres el dueño del 70% del territorio nacional? Eres dueño de hospitales, universidades, escuelas, panteones, eres dueña de todo, ¿sí? Les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces vemos así como muy tradicional los cuadros de pinturas mexicanas con sus casas blanqueadas con su guardapolvo rojo? Dicen, ¿sabe qué bonito, qué pintoresco, pueblos mágicos, sí, qué padre? Pero ¿qué creen? Que en ese tiempo las propiedades del clero, para que la gente supiera que las podías comprar o las podías rentar, se pintaban de blanco con rojo. Entonces ya decimos, caray, pues yo veo todas las calles, así eran, blanca con rojo, pues así era la cantidad de bienes que tenía el clero, ¿sí? Entonces se le pide dinero al clero para formar este ejército. Sale este ejército rumbo a apoyar a nuestros hermanos jarochos y lo que hacen es darse la vuelta y atacar al presidente Gómez Farías. ¿Por qué le quitaste los bienes a la iglesia? ¿Por qué ateo? Eres un maldito ateo, no sé. Y se van en contra, ¿sí? Del gobierno. Y tenemos una guerra civil en la Ciudad de México, norteamericanos en el norte, norteamericanos en el Pacífico, invadiéndonos en California, invadiéndonos en Nuevo México. Tenemos Yucatán, en ese momento dice, me independizo. Sí, por eso luego bromeamos, lo digo como broma, hermana República de Yucatán, fueron independientes. Sí, imagínense los problemas que tenía México, nuestros puertos tomados, sin economía, o sea, era la locura en el país, la locura en nuestro país, ¿sí? Se da la rebelión de los polcos, que después limpiarían su nombre. Aguas, van a limpiar su nombre el batallón Mina, el batallón Bravo, que pertenecían a los polcos, cuando vieron que era en serio que venían los norteamericanos, son los que van a tener grandes hechos heroicos, estos batallones, en las batallas al sur de la ciudad. Pero pasamos a la siguiente, por favor. Bien, batalla de Cerro Gordo. Aguas, amigos, aguas con estos detalles. Les digo, son los detalles como que finos de la historia. Esta batalla para nosotros es batalla de Cerro Gordo. La batalla de la Angostura en el norte para nosotros es batalla de la Angostura. Para la historia norteamericana es batalla de Buenavista. Porque hay un rancho ahí que se llama Buenavista y así le pusieron ellos. Para nosotros la batalla de Cerro Gordo, Veracruz, se llama así, batalla de Cerro Gordo. Para los americanos, ¿saben cómo se llama esta batalla? Si ustedes revisan la historia militar norteamericana, la batalla de las Termópilas mexicanas. Y decimos, caray, ¿por qué le ponen la batalla de las Termópilas? Porque la batalla de las Termópilas se ganó con una traición, ¿sí? Se ganó con una traición. No podían pasar definitivamente los persas por un pequeño estrecho con 300, acuérdense la película reciente de los 300, con 300 hombres no podían pasar los persas y lo que hacen es pagarle a un tipo para que les enseñara un paso por detrás y les llegan por la espalda a los persas y pierden la batalla. Obvio, sé, y sé que tengo aquí personal de las Fuerzas Armadas y que estudian batallas. Ahorita me encantó ver que aquí tienen afuera un cuadro con la batalla de Waterloo. Se estudia en los colegios militares, en las escuelas militares, estudian estrategia militar y estudian batallas.
¿Por qué le pusieron las Termópilas mexicanas? Porque los americanos ganaron con una traición. ¿Por qué? Es más, varios norteamericanos que estudian esta batalla dicen la formación de Santana era perfecta. Perfecta, iba a hacer pedazos a los norteamericanos. Pero un personaje, Robert Lee, él en sus memorias, él platica que él compró la información para darle la vuelta a Santana, y Santana tenía todo preparado, tenía su artillería hasta arriba, tenía un poco de infantería abajo, y atrás del Cerro Gordo estaba nuestra caballería. ¿Saben a quién le tenían miedo los americanos? A nuestra caballería. Era terrible nuestra caballería. Y en la angostura de nuestra caballería fue la que les pasó por encima a los norteamericanos. Y a su famosa caballería de Kentucky les pasó por encima. Le tenían pánico a nuestra caballería. Entonces, ¿cuál era el truco en Cerro Gordo? Que avancen los norteamericanos, nosotros nos vamos para atrás, y de pronto nos escondemos. Ellos no nos están viendo, suben la loma, y cuando estén arriba de la loma y empiecen a bajar, entra toda nuestra caballería, 5,000 jinetes. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que cuando los mexicanos comienzan a avanzar hacia atrás, les llegan las fuerzas norteamericanas por detrás. Los encierran y aquello se vuelve, tremendo. Tremendo, y tiene que salir huyendo el ejército mexicano, porque nos traicionaron, ¿sí? Dieron información confidencial del plan de Antonio López de Santana. Pero nosotros decimos, Santana era un bruto. No, él nunca pensó que un mismo mexicano lo fuera a traicionar, y ahorita les voy a pasar nombres. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es Robert Lee. Este hombre es el que compró la información, y con él se logra ganar la batalla de Cerro Gordo. Pero aparte, él va a comprar más información, ¿sí? Y es un héroe de los Estados Unidos, pero es un héroe confederado, por eso le ven el uniforme. Es un héroe confederado, tiene un montonal de monumentos en Texas, en los estados sureños, que fueron los esclavistas, porque él estuvo confederado, él era de los esclavistas. Él, fíjense, y está en su diario, por eso hay que leer los diarios, está en su diario de Robert Lee. Y sé que esto se va a pasar por internet, se va a estar escuchando, lo he dicho en otras conferencias. Robert Lee dijo, ya al finalizar la guerra, que había que quedarse con todo México. Y de pronto alguien le preguntó, ¿y cómo nos vamos a quedar con todo México? ¿Qué vamos a hacer con 6 millones de mexicanos? Palabras en su diario de puño y letra de Robert Lee, pues vamos a arrojarlos al mar. Era lo que él proponía, arrojar a los 6 millones de mexicanos al mar para quedarse con toda nuestra tierra. ¿Sí? Es un héroe para los Estados Unidos, es un superhéroe para Estados Unidos. Pero bueno, para que vean qué tipo de gentes. A la siguiente, por favor. Bien, aquí está. Estos documentos tienen muy poco que se desclasificaron, amigos. Tendrá alrededor de 15 a 20 años, aunque era un rumor histórico, pero ya se pudo comprobar porque apenas los desclasificaron. 150 años después de la guerra, los abrieron al público y efectivamente ellos, la Mexican Spy Company, se formó mexicanos que se adhirieron al ejército norteamericano y que fueron los que dieron toda la información a los norteamericanos. Ellos eran los que le iban abriendo paso a los norteamericanos, es más, uniformados. Entre ellos, el líder de ellos era el Chato Domínguez, ¿sí? Que cuando acabó la guerra mejor dijo, yo mejor me voy porque aquí me van a matar. Sí, lo hubieran matado, como mataron a muchos de estos traidores. Ya que acabó la guerra, los mataron. El Chato Domínguez se va a los Estados Unidos. Hasta en Estados Unidos le dijeron, eres un traidor. Y eso que los ayudó a ellos. Pero fue traidor para los mexicanos y fue traidor para los norteamericanos. Murió de indigente en Nueva Orleans. Ni los americanos le daban nada, no le daban nada porque sabían que era un traidor. Porque los americanos sabían que traicionar es faltar al honor. Dice, sí nos ayudaste, pero eres un traidor, eres de lo peor. ¿Sí? Así murió el Chato Domínguez. Pasamos a la siguiente. Bien, ya llegamos a la Ciudad de México. El Peñón Viejo. Nosotros vamos por la Ignacio Zaragoza. ¿Sí tengo 12:15, licenciado? ¿Sí? O sea, ¿1:15? No, digo, sí, puedo parar hasta la 1:15. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Bien, Peñón Viejo. Vayan ustedes a la avenida Ignacio Zaragoza, se van hacia Puebla, ¿sí? Obviamente, antes de agarrar la autopista, está la estación del metro, de la línea férrea, Peñón Viejo. Este cerro que ahorita está completamente poblado, pertenece a la delegación de Iztapalapa, fue el lugar donde Santana decidió defender la Ciudad de México. Y aquí se levantaron milicias, gente ya de edad madura, sacaba sus viejos uniformes de la independencia,
y esos uniformes se ponía. No teníamos el armamento que tenían los norteamericanos. Un ejemplo que yo les pongo es que las armas de los mexicanos fueron armas que compró Guadalupe Victoria y se las compró a los ingleses, y fueron armas que se usaron en la guerra contra Napoleón. Eran rifles o escopetas, no sé, fusiles, que es más, ustedes no podían hacer esto, porque la chispa quemaba los ojos. Entonces no podían disparar así, no podían apuntar. ¿Cómo se disparaba? Se cargaba y se recargaba aquí, y aquí disparaban. No teníamos la misma puntería que ellos, que sí ya utilizaban estos rifles donde tenían una mira, etcétera, y podían disparar. Nuestro armamento era inferior por completo. Pues la gente iba con espadas, iba con palos, etcétera, y se cree que aquí se juntó en el Peñón Viejo, ¿sí?, de la Ignacio Zaragoza, alrededor de 40,000 personas que iban a defender, porque era la única manera de entrar a la Ciudad de México por el lado oriente. Todavía estaban los lagos. Y acá de este lado, en Texcoco, estaba la caballería mexicana. Otra vez nuestra caballería, que no pudo entrar en acción en Cerro Gordo, pero bueno, estaban en Texcoco. ¿Qué hacían? Esperando que el ejército americano entrara. Aquí en el Peñón los iban a detener y llegaba por detrás nuestra caballería. ¿Qué pasó? Era la única manera de entrar a la Ciudad de México. Y de pronto, imaginemos el plano, creo que no lo trajimos, ¿verdad? El plano. Lo que hace Winfield Scott es desviar al ejército americano, y en lugar de enfrentarse a los mexicanos aquí, les da la vuelta por el sur y se va rumbo al Pedregal. Y de pronto dicen, no va a pasar, no puede entrar por el Pedregal, es el Pedregal de San Ángel, ¿cómo va a estar cargando cañones y caballos, etcétera? No va a poder pasar. Pues pasó Winfield Scott. ¿Cómo? Porque los de la Mexican Spy, que eran arrieros, conocían veredas y caminos, y Robert Lee dice, yo ya encontré el camino. Sí, lo pagaste la información, y tenemos la primera gran batalla, ¿sí?, en Padierna, que de ahí en Padierna es donde lo más granado de nuestro ejército va a perder, ¿sí? Y ahí sí hubo una serie de errores. Pasamos a la siguiente, por favor. Una serie de errores en la batalla de Padierna, pleitos entre los generales. Santana, aquí en esta batalla, está en una loma, se pudo detener al ejército americano, y si Santana hubiera bajado, los hace trizas. Y Santana, con tal de que el otro general no se llevara la gloria, ¿sí?, decide no apoyarlo. Y se pierde esa batalla por pleito entre nuestros generales, se pierde la batalla de Padierna, y lo más granado, lo más experimentado de nuestro ejército muere en Padierna. Pasamos a la siguiente. De ahí van a avanzar hacia Churubusco. Churubusco, déjenme decirles que era una batalla que se iba a perder, ¿eh? Santana nada más los pone ahí a detener a los norteamericanos, en lo que el ejército mexicano se va hacia atrás, se repliega para reorganizarse. ¿Sabes qué, general Anaya? Me los detienes aquí, me los entretienes en lo que yo reorganizo al ejército acá, ¿sí? O sea que era una batalla que de antemano se sabía que se iba a perder. Entonces se peleó hasta el último disparo. Es más, el general Anaya estaba en la azotea del convento de Churubusco disparando. El general Anaya cometió el error, ¿sí?, de disparar con estos rifles, subírselo a la cara, se quema los ojos el general Anaya. Queda herido el general Anaya, ya no puede ver. Pues sin ver, siguió dirigiendo la batalla. Sin ver. Decía, ¿por dónde están avanzando? Por tal lado. Entonces manda a fulanito, manda a pereganito, sin ver. ¿Sí? A ese grado se peleó contra los norteamericanos. Son de las cosas que fuimos descubriendo, ¿sí?, del valor de los mexicanos. Se pierde, ¿sí?, forma a nuestro ejército ya rendido. Ahí estuvieron los irlandeses, el batallón de San Patricio. Los forma, abre las puertas del convento, y los americanos dicen, no nos vayan a jugar una trampa. ¿A quién manda por delante? A la Mexican Spy Company. Son los que entran primero y se le paran al general, ¿sí? Se le paran enfrente, y cuando él se da cuenta, cuando le dicen quién es el que tiene enfrente, se lo escupe en la cara, le dicen, eres un traidor. Se lo escupe en la cara al Chato Domínguez. Ya después entraría Winfield Scott. Pasamos a la siguiente, por favor. De ahí, Molino del Rey. Y de ahí en Molino del Rey vamos a tener, que es actualmente Los Pinos. Todavía se conserva el famoso molino. Fue una batalla que no tenía sentido. Los americanos pensaban que se estaba haciendo pólvora ahí y que se estaban fabricando cañones, y no es cierto, no había nada. Sin embargo, también se pudo haber ganado esa batalla.
Ahí los españoles radicados en la Ciudad de México formaron un batallón, el batallón de Tlapa. Allí se enfrentaron a los norteamericanos, los hicieron correr a los norteamericanos, y ahí se va a dar un hecho bien especial. Y yo sí lo quiero mencionar porque hace rato que yo entré aquí a estas instalaciones sentí escalofrío cuando veo todos los símbolos, nombres, veo los nombres de nuestros heroicos cadetes del Colegio Militar, que tanto se les ha faltado al respeto, y lo digo con todo respeto teniendo aquí personal militar, lo digo con todo respeto, porque los mexicanos tenemos esa mala costumbre, no todos afortunadamente, de que cualquier hecho histórico inmediatamente lo devaloramos. Cualquier hecho histórico, luego lo devaloramos y comenzamos a burlarnos de nosotros mismos, y eso no saben cuánto daño nos hace. Mientras que los americanos exaltan sus logros, nosotros los mexicanos los despreciamos, ¿sí? Aquí, en esta batalla, un soldado, Margarito Zuazo, ¿sí? Va a ver su bandera allá adelante caída, y Margarito Zuazo va a salir, va a agarrar la bandera, se la va a meter entre el cuerpo, entre la ropa, lo van a balacear, llega arrastrándose a nuestras trincheras, y va a morir Margarito Zuazo con la bandera nacional cubriéndola, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esa bandera actualmente la tenemos, la bandera de Margarito Zuazo la tenemos. Existe en la sala de banderas de Castillo de Chapultepec, todavía impregnada con su sangre. Así se estuvo peleando esa batalla de Molino del Rey, que les digo, fue una batalla inútil de entrada, pero después, si ustedes alcanzan a ver, aquí está el Castillo de Chapultepec. Ponen sus cañones los norteamericanos ahí y comienzan a bombardear Chapultepec. El bombardeo de Chapultepec comenzó un día antes, fueron 24 horas bombardeando el castillo de Chapultepec. Eran cadetes, eran chamacos, ¿sí? Dicen, no eran niños, eran adolescentes. Sí, la palabra adolescencia es de 1960 para acá. O sea, mis padres no fueron adolescentes, les aclaro, mis abuelos menos, porque no existía el término adolescente. Entonces, te convertías en adulto cuando eras puberto, y puberto es que tenías vello en el pubis. Era cuando ya eras un puberto y pasabas a ser un adulto. Antes eras un niño. Y los cadetes del Colegio Militar eran niños en ese momento para la sociedad de ese tiempo. Y les da la orden el general Valverde, ¿saben qué? Se me van a sus casas, ustedes no van a estar peleando, eso es para grandes, no para chamacos. Y ellos desobedecen las órdenes del general y se quedan a defender su colegio. Allá abajo estaba el general Nicolás Bravo, que me llama la atención cuando leo las crónicas, que lo identificaban por su cabello completamente blanco. Él peleó con Morelos, fue, de nuestros próceres de la independencia, y él estuvo peleando, defendió la puerta del Colegio Militar, ahí en Chapultepec, pero dicen que lo reconocían por su cabello completamente blanco, del general Nicolás Bravo. Son derrotados, avanzan los norteamericanos. ¿Qué creen que se les ocurrió a los chamacos estos? No pusieron pólvora todo alrededor del castillo de Chapultepec, pero en la parte de arriba, para detonarla, si es que estos avanzaban, y hacer una luz, y con esto barrer a los americanos. Pues con tan mala suerte que a los dos cadetes, ¿sí?, que iban a encender la mecha, a uno lo hieren y a otro lo capturan. Pero iban a detonar la cresta del cerro. A lo mejor se hubiera venido todo el castillo abajo, no lo sé, pero estaba planeado detonarlo, ¿sí?, para no entregárselo a los americanos y barrerlos por completo. Todo el mundo piensa, cuando cayó Chapultepec, se acabó la guerra con los americanos. No, esperen. Primero, y déjenme derrumbar ese mito, porque, híjole, ahí me siento feo que historiadores muy renombrados siguen diciendo eso, de que nuestro cadete, ¿sí?, Juan Escutia, no es cierto que se arrojó, eso es cierto. Si van al castillo de Chapultepec, ven el torreón, ven la bandera, la baja, si se avienta cae dentro del castillo. No, efectivamente, no se pudo haber arrojado del torreón, pero segundo, no pudo haber bajado la bandera que estaba ahí arriba, porque se la bajan los norteamericanos. Es más, 100 años después nos las regresaron, sin un color, pero nos las regresaron, esa bandera. Tenemos hasta el nombre del soldado americano que bajó la bandera del castillo. Entonces, ¿a qué bandera se refiere? E insisto, tengo aquí personal militar, y saben que no hay una sola bandera, perdón, pero aquí estoy seguro que no hay una sola bandera, ¿eh? Aquí tienen muchas banderas, y cada batallón tiene su bandera, ¿sí? Y los abanderan, le dicen, esta es tu bandera, y tienen su estandarte, etcétera, ¿sí? ¿De dónde tenemos la información de que Juan Escutia se ha ido diciendo, se aventó, quizá ni se aventó, pero de que lo encontraron los norteamericanos? Lo reporta Winfield Scott. Dice, encontramos un cadete con la bandera, lo encontramos muerto y con su bandera. Él lo reportó, conocemos la historia por él.
por los norteamericanos, que a lo mejor decimos, es que se aventó, a lo mejor no se aventó, pero de que murió defendiendo su bandera como Margarito Suazo, lo hizo, ¿sí? Y les repito, ¿cuántos militares, cuántos soldados de ese tiempo, lo más sagrado para ellos era su bandera, y la iban a defender con todo, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Castillo de Chapultepec, se pierden 6 horas, perdemos con ellos, pasamos a la siguiente, por favor. Y con esto prácticamente voy a cerrar, ¿sí? La entrada a la Ciudad de México. Amigos, los norteamericanos pasaron aquí, enfrentito, aquí en la avenida por donde vamos a salir ahorita, por ahí pasaron los norteamericanos. Se dividieron en 3 columnas. Una columna entró por Calzada de la Viga, otra entró por Calzada de Tlalpan, y lo más fuerte entró por aquí, por la México-Tacuba, por aquí pasaron, y la última batalla, o de las batallas más fuertes, fue aquí en San Cosme. Aquí a unos metros adelantito, ahí se dio la última batalla, la batalla de las Garitas, la Garita de Belén y la Garita de San Cosme, para poder entrar a la Ciudad de México un 15 de septiembre, de 1847, entran a la Ciudad de México. Pero yo quiero hacerles notar esto. Esta litografía es norteamericana, ¿eh? No es mexicana, es norteamericana. Aquí está Scott cuando está entrando a la Ciudad de México y ya tenemos esto que me parece a mí horrendo, la bandera norteamericana ondeando en Palacio Nacional. ¿Sí? Pero ven esta imagen. Casi nadie se percata de esta imagen, de este lépero, porque ahí se les llamaba léperos, que es gente del pueblo que está levantando una piedra, ¿sí? Para arrojársela a los norteamericanos. ¿Quién defendió la Ciudad de México después de que cayeron las Garitas? El pueblo. El pueblo lo defendió. No había obviamente pavimento, no había asfalto. Todo lo que es la México-Tacuba, todo el empedrado, eran calles empedradas, todo el empedrado se subió a las azoteas del actual Palacio de Minería, etcétera. Todo estaba lleno de piedras. Y a la hora que los americanos querían entrar a pedradas se defendió la Ciudad de México. Porque lo que quedaba del ejército de Santana se lo llevó a Peralvillo y después de Peralvillo a la Villa de Guadalupe para empezar una guerra de guerrillas que nunca se dio, ¿sí? Pero el pueblo fue el que se defendió solo. Y aquí vemos esta imagen, por eso esta imagen es tan importante. Y les digo, es una pintura norteamericana. Y el pueblo se defendió solo, ¿sí? ¿Qué hacían? Bueno, Winfield Scott le urgía salir de la Ciudad de México. Duró varios meses aquí, le urgía salir. Estaban acuartelados en la Alameda. Todo lo que es nuestra Alameda Central se llenó de tiendas de campaña de los norteamericanos, que las crónicas dicen que cuando se fueron los norteamericanos era un asco el lugar. Lo hicieron pedazos, acabaron con nuestras fuentes, con las esculturas que había ahí, etcétera. Hicieron pedazos todos los americanos. Y en la noche, si alguno se salía a emborracharse, no regresaba a su campamento, ¿eh? ¿Por qué? Porque mexicanos allá afuera los esperaban y veían un americano y luego era apuñalarlo, ¿sí? Pues causó más muertos la Ciudad de México después ya de la guerra, de que México se rindió, que ni todas las batallas que tuvieron los norteamericanos. Aquí se vinieron a desangrar. Y voy a dar ya los últimos datos. La guerra México-Estados Unidos es la guerra que en proporción más muertos ha tenido los Estados Unidos. En proporción, claro. Obvio que donde más murieron fue en la Segunda Guerra Mundial, pero también mandaron millones de gentes. No, en proporción, es la guerra que más muertos le ha costado a los norteamericanos. ¿Sí? Eso es un dato muy interesante. Segundo dato interesante, que casi no nos damos cuenta. Los americanos compraron un terreno, ¿sí? Un terreno junto al Panteón Inglés. El Panteón Inglés está aquí atrás, aquí en la esquina de San Cosme y Tacuba, Tacuba y el circuito interior. Ahí está el Panteón Inglés, pueden ver ustedes una iglesita ahí. Y atrás compraron un terreno. Hasta el día de hoy es el Panteón Americano y ahí están los cuerpos de 700 soldados norteamericanos que nos invadieron en el 47. Y ustedes pueden ver, yendo por sobre el circuito interior, alcanzan a ver las banderas americanas. Y cada año, así como nosotros celebramos en el colegio militar, etcétera, celebramos el martirio de nuestros muchachos, ellos celebran a sus 700 muertos que tienen ahí, ¿sí? Digo, no se los pueden llevar, ellos tienen cementerios allá en Arlington y todo, pues que se los lleven, ¿para qué los queremos aquí? ¿Sí? Pero bueno, lo único que me consoló es que antes los tenían enterraditos, ¿sí? Los tenían enterrados. Ahorita ya los pusieron en nichos. Pueden entrar al panteón, de hecho, se permite entrar,
y están en nichos todos los soldados americanos. Y me llama la atención porque los soldados mexicanos, si ustedes van al castillo de Chapultepec, entran por la puerta donde está el hemiciclo a los niños héroes, entran por esa puerta, en lugar de subir al castillo, den vuelta a la izquierda. Y a la izquierda van a encontrar el monumento original a los niños héroes, que aquí hay una réplica aquí afuera. Es el monumento original a los niños héroes, o a los que lucharon en esa batalla. Según crónicas, había que hacer fosas comunes. ¿Sí? Fueron tantos los muertos, centenares de muertos de nuestros soldados, que había que enterrarlos antes de que se hicieran pestes. Bueno, se enterraron al pie del cerro y arriba se construyó el monumento que actualmente está. Casi ningún historiador da ese dato. Ese pequeño monumento realmente es una tumba. Abajo están los restos de cientos de nuestros soldados, y digo, por lo menos nuestros soldados están bajo su tierra. Los americanos no. ¿Sí? Los americanos tendrán que respirar nuestro smog, los desdichados, ¿sí? Ahí están en el Panteón Americano, lo pueden ustedes ver. Y bueno, y se viene lo último, ¿sí? Bueno, aquí está la imagen amplificada de este lepero, los tratados Guadalupe Hidalgo. Los tratados Guadalupe Hidalgo, febrero de 1848, donde México reconoce la independencia de Texas, no lo habíamos reconocido, no se perdió, ya se había perdido, reconoce la independencia de Texas y reconoce, ¿sí?, los territorios que pudo conseguir Estados Unidos en la guerra. Ellos querían la Baja California y el trazo que hicieron fue desde Tampico, ¿sí?, hasta Mazatlán. En una línea recta, todo querían Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, la mitad de Tamaulipas, la mitad de Sonora, casi todo Durango, Sinaloa, todo eso querían los norteamericanos. Los debates fueron tremendos, apenas nos salvamos la península de la Baja California, pero había quedado separada, porque ellos querían una entrada al Mar de Cortés, y nuestros diplomáticos pelearon y decían, ¿cómo nos vas a dejar separados? Y por eso tenemos esa pequeña franjita hasta arriba que nos une con la península de la Baja California, ¿sí? Fue tremendo, los debates fueron tremendos. Pasamos, por favor, y esta es la franja que yo les decía, miren, esto es lo que se peleaba. Aquí empezó la guerra. Río Nueces y Río Grande. En esta franja empezó. Perdón, ya el moví. Un antes. Ok. Después perderíamos la Mesilla. La Mesilla, esa sí la vendió Santana. Sí, en 1854 sí vendió la Mesilla, cuando los norteamericanos ya estaban metidos. Y dicen, o me vendes este territorio, o hace 7 años te gané todo, y todavía seguimos siendo muy fuertes. Y Santana dice, ¿sabes qué? Quédatelo. Porque seguimos sin unirnos los mexicanos. Seguimos sin unirnos. Y con esto es con lo que yo quiero cerrar, amigos, amigas, ustedes que están hablando de seguridad. México sigue en riesgo. México tenemos un riesgo muy grande. México, estamos muy divididos los mexicanos. ¿Sí? Y la gente de Yucatán no se llevan con los de Campeche por cuestiones históricas, y los de Nuevo León con los de Coahuila. Vayan ustedes a la laguna, Lerdo, o sea, está Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, pues no se llevan bien, las 3 ciudades están pegadas, ¿sí? No se llevan bien de un estado con otro, los de Oaxaca con los de Puebla, los chilangos nadie los quiere, eso sí, a nadie, pero estamos totalmente desunidos los mexicanos, desunidos. Estamos en riesgo, voy a usar esta palabra, nunca lo he usado en una conferencia, ¿estamos en riesgo de una balcanización? Sí, sí tenemos el riesgo de una balcanización, sí tenemos el riesgo porque somos tan distintos los del norte, los del sur, los de una costa, los de la otra, que tenemos ese riesgo. Y de pronto un dicho en el norte es que mientras el norte trabaja, el sur duerme, y nos estamos atacando constantemente. Y eso ya se está reflejando en todo, se está reflejando. En los partidos de fútbol se odian las porras, porque unos son que si del norte, otros de Jalisco, etcétera, y acaban en pleitos y acaban en problemas. Todo el tiempo están peleando. ¿Sí? No nos unimos, no tenemos unidad como mexicanos. Pero porque eso nos han enseñado, porque siempre estamos hablando mal el uno del otro. Siempre nos estamos atacando. Es cierto que tenemos un sentido del humor muy, muy particular los mexicanos, eso es cierto, pero también es cierto que nos hemos atacado constantemente y eso nos va haciendo perder valores, ¿sí? Perder identidad.
¿Cómo puedo yo ser descendiente de puros perdedores? No, perdóname, no te han enseñado bien la historia y no sabes cómo se defendieron los mexicanos, que somos los que más muertos le hemos causado a los americanos. No te imaginas todo lo que hicieron los mexicanos, ¿sí? Pero que el niño era, no, es que iba caminando y como que se iba a caer y se agarró de la bandera y se aventó. Y dices, por favor, dame un pretexto mejor. Cuando ahí se morían por la bandera, definitivamente. ¿Cuál es el resultado de esto, amigos? Que en el 54 sale una convocatoria al himno nacional mexicano, no teníamos un himno, y gana el himno de González Bocanegra y de Jaime Nuno. La casa donde se escribió el himno nacional está aquí en esta misma calle, en la calle de Tacuba, no se puede ni ver, lleno de puestos ambulantes, no podemos ni entrar. Y no hay nada adentro, es una vecindad. Si ustedes repasan las letras de nuestro himno, que muchos lo han criticado, hasta eso critican, caray. Es que el himno es un himno bélico. Sí, se escribió 7 años después de que nos quitaron la mitad del territorio nacional, no inventes. Había que unir a los mexicanos. ¿Y qué nos dicen mexicanos al grito de guerra? El acero a prestar y el bridón, súbete a tu caballo. ¿Sí? Y retiembla ese centro de la tierra sonoro rugir del cañón. Ay, me hacían cantarlo cada lunes, sí, para que se te grabe aquí. De que en caso dado de un peligro para México nos tenemos que unir todos. No importa si eres norte, sur, este o oeste. Si eres de la meseta central, si eres del desierto. Somos mexicanos. Y tenemos que sentirnos orgullosos de ser mexicanos por nuestra historia. Entonces dicen, nadie puede amar lo que no conoce. Pues si no conocemos nuestra historia, nunca vamos a amar a México. Y cierro con esto, amigos, perdón que me extendí un poquito. Cuando acabamos nuestra guerra de independencia, copiamos a los españoles, haciéndonos un imperio. 1910 todo el mundo se creía francés. Vean esta construcción, ¿sí? Esta construcción es porfirista y vean todo el estilo francés del colegio militar. 2010 todo el mundo queremos ser norteamericanos, ok, güey, o sea, qué buena onda, ¿sí? Todo el mundo quiere ser norteamericanos. ¿Saben cuándo vamos a cambiar este país? Pongan el gobierno que pongan, aquí yo no voy a hablar de ningún gobierno especial, el día que nos queramos sentir mexicanos. Ese es el día que vamos a cambiar este país. No importa el gobierno que esté, sintiendo a los mexicanos, cambiamos este país. Pero nos avergonzamos porque no conocemos nuestra historia. No nos enseñan nuestra historia. Entonces desciendo de criminales sanguinarios como los aztecas y me meten en la cabeza esos mitos de los sacrificios, que sí los hubo, pero es otro contexto, y me enseñan a avergonzarme de mi historia. Por eso, cuando yo estudié historia, yo me brincaba el virreinato, me brincaba la guerra México-Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que después me siento orgulloso, muy orgulloso de esa guerra, de cómo pelearon los mexicanos y de qué estamos hechos los mexicanos. Y vinieron de muchos estados, de Tlaxcala, vinieron del batallón de San Blas, de Xicotencas, a defender a México. Entonces, eso que bueno, yo se los dejo de tarea cuando doy conferencias. Aprendamos de México para poder amar a México. Por su atención, muchas gracias.